Hola amigos, ¿qué hay? Bienvenidos a un nuevo tutorial, soy Andrei. Feliz 2018, este es el primer tutorial de este año y arrancamos con un tutorial surrealista. Os enseñaré cómo crear esto en Photoshop, esta foto que veis en pantalla. Es un tutorial muy sencillo y en el que os enseñaré cómo crear un pincel personalizado y cómo crear este blending más realista en Photoshop y hacer algunos ajustes. Es muy sencillo, podéis hacerlo en cualquier versión de Photoshop. Yo utilizo el Photoshop CC 2018, pero cualquier versión os valdrá. En la descripción del vídeo encontraréis los enlaces que os llevarán a mi web y ahí encontraréis todas las fotos que necesitáis para crear esto, así como el enlace al archivo PSD que podéis descargar de forma gratuita. Pues bueno, esto es lo que vamos a ver en este tutorial y vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro pincel personalizado, pero antes de eso vamos a abrir la foto del fondo para que tengamos algo en la mesa de trabajo. He utilizado todas las fotos de unsplash.com y esta es la foto del fondo que utilicé. Hay bastantes más que podéis encontrar en Unsplash. Podéis buscar Clouds o Above the Clouds o algo así en inglés. Y esta foto es la que vamos a utilizar. Vamos a abrir ahora la otra foto, que es esta, que es la que nos va a servir para crear nuestro pincel personalizado. ¿Por qué necesitamos un pincel personalizado? Pues bien, porque si os fijáis, eso de aquí lo podríamos mezclar. Fijaros, voy a desactivar esto por un momento. Lo podríamos mezclar utilizando un pincel suave, como este, y hacer algo así. Con negro pintamos y tal, pero no queda muy realista. Quizás un poco, pero no sé. Vamos a crear un pincel de verdad con las formas de las nubes y vamos a utilizar esta foto. Esta, ¿vale? Con esto nos quedará un poco más pro. Podéis utilizar esta foto, pero si no la encontráis, podéis hacer una foto incluso con el móvil. En un día, pues, que tengáis unas nubes como estas, es importante que tengamos el cielo claro detrás y los bordes bien definidos. Pues bien, vamos a ver cómo crear el pincel. Es muy sencillo, no os asustéis. Funciona igual en todas las versiones de Photoshop. Vamos a desaturar la foto, podéis pulsar Control U. Voy a hacer el tutorial para gente un poco más principiante, de modo que explicaré un poquito más en detalle algunas cosas. Y bajamos la saturación a menos 100. También podríamos hacerlo directamente, fijaros, con Shift Control o Shift Comando U. Y eso nos desatura la foto directamente, sin pasar por el paso intermedio de abrir ese panel. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer que esto de aquí, la parte de arriba, sea blanca y esto negro. Primero vamos a invertir la foto. Para hacerlo podemos pulsar Control o Comando I. Eso nos invierte los colores. Y todo lo que era negro ahora es blanco. El cielo casi está blanco del todo, pero aún no. Para hacerlo blanco del todo pulsamos Control L o Comando L, si utilizas un Mac. Y fijaros que aquí tenemos el histograma. Y con esto lo que podemos hacer, aquí en la izquierda tenemos sombras, medios tonos y aquí a la derecha altas luces. Así que podemos mover esto hacia la izquierda hasta que veamos que esto está casi blanco. Si lo movemos mucho se volverá blanco, pero el problema que tendremos es que aquí los bordes se pierden un poco de detalle. Por lo tanto lo dejaremos justo aquí hasta donde empieza el pico este del histograma. Y también moveremos las sombras un poco aquí hasta donde empieza el gráfico. En cuanto pase el señor de la moto, seguiremos. Bien, es que hay un colegio aquí al lado. Bien, lo que nos interesa es que esta nube conserve su volumen, ¿vale? No queremos crear algo así, ¿vale? El volumen nos interesa porque eso le va a dar un poco más de realismo, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Si queréis hacer esto blanco del todo, tampoco hace falta que sea blanco puro, pero lo podemos mejorar con la herramienta de selección rápida. Eso ya es vuestro criterio. Seleccionamos la parte del cielo y con Control L otra vez le damos un toquecito más con las altas luces y con esto solamente tocamos la parte de arriba y le damos al OK. Bien, el pincel ya está prácticamente hecho. Solamente necesitamos estos bordes de aquí y algo del
la textura de en medio. Pues bien, ahora tenemos que convertir esta foto en blanco y negro en un pincel. Todo lo que será negro será nuestro pincel y todo lo que es blanco será transparente. Por lo tanto, para convertir esto en un pincel, primero tenemos que mirar el tamaño del papel, no, del lienzo. Para ello pulsamos Control Alt I o comando Alt I y miramos la anchura y la altura. Ninguna de ellas debe superar 5000 píxeles si utilizas Photoshop CC, o en Photoshop CS5 me parece que la máxima para los pinceles será 2500. Yo lo voy a bajar a 5000. Es decir, el lado más ancho o el más grande debe medir como mucho 5000 píxeles en Photoshop CC. Porque si no te dejará crear el pincel, ¿vale? Ahora tengo el tamaño máximo a 5000, voy a edición y definir valor de pincel. Si esto está así en gris, que no os deja seleccionarlo, es porque tenéis que bajarlo aún más. Es porque utilizáis una versión más antigua y tenéis que bajar esto a 2500 o algo así. O si no, incluso menor, hasta que esto se os active aquí. Si no se activa es porque algo va mal. Vamos a definir valor de pincel y vamos a poner el nombre nube. Le vamos a dar al OK. Pues ya tenemos el pincel, fijaros que ya me aparece aquí. Pues bien, vamos a cerrar esto, no lo necesitamos, ya está el pincel guardado. Y lo tenemos aquí en la lista. Cuando seleccionas la herramienta del pincel, la tendrás aquí en la lista. Fijaros que yo tengo varias porque lo he hecho varias veces. Bueno, vamos a empezar a añadir nuestros elementos. Siento haberme alargado con eso, pero bueno, tendréis el pincel aquí por si no lo podéis crear. Pero es para la gente que no sepa crear pinceles. No tengo tutoriales concretos para crear pinceles, de modo que pues os he enseñado un poco cómo hacerlo. Abrimos la foto de la estatua. Yo utilicé la foto de la... Yo he utilizado la Estatua de la Libertad. Podéis utilizar, yo que sé, la Torre Eiffel o el Empire State Building, lo que queráis. O la iglesia de vuestro pueblo, no sé, lo que sea. Bueno, veamos la tolerancia 41, dejamos contiguo, bueno, ya veremos. Le damos aquí al fondo y sí, me selecciona bien. Voy a ir un poco rápido a las selecciones. Bueno, mira, tolerancia 41, suavizar activado, desactivar contiguo y veo que funciona bien. Muestreo de punto y creamos la máscara de capa. Ahí, invertida, perdón, control I para invertirla. Y la voy a aplicar ya. La voy a cortar, no guardar y la voy a pegar aquí. La convertiré en objeto inteligente con el clic derecho sobre la capa, porque la quiero hacer un poquito más pequeña y si cambio de opinión, pues la podré volver a hacer más grande sin perder calidad. La dejamos allí. Y vamos a abrir ahora la foto del barco, que también es muy fácil de extraer porque fijaros, el fondo es prácticamente blanco. Así que aquí sí que activaremos la opción contiguo. Y hacemos zoom y bueno, vamos seleccionando aquí. Y ya tenemos a nuestro barco seleccionado. Vamos a aplicar la máscara de capa. Los bordes no están del todo bien definidos, pero vosotros con más tiempo lo podéis hacer. Y lo ponemos aquí. Lo que yo voy a hacer es traerlo de este otro documento porque está un poco mejor seleccionado. Por lo tanto lo voy a mover aquí. Perfecto, voy a borrar su máscara de capa. Y pues vosotros tendréis algo así, ¿vale? Lo colocamos aquí. Y ahora vamos a nombrar esto estatua. Y esto lo vamos a llamar barco. Bien, pues ahora a cada uno le creamos una máscara de capa, a la estatua y al barco. Ya tenemos todo preparado. Seleccionamos primero la máscara de capa de la estatua, fijaros, la máscara, no la capa. Pulsamos la tecla B para seleccionar la herramienta del pincel. Y ahora es cuando utilizaremos esa nube que hemos creado. Fijaros, aquí. Vale, fijaros, es muy grande, la vamos a hacer más pequeña. Yo utilizo las teclas, que me las configure con las teclas Q y W. Por defecto me parece que son los paréntesis. Y bueno, con el color negro y la máscara de capa seleccionada, pues hacemos un clic allí, después otro y después otro. Y fijaros cómo se me ha creado. Quizás el siguiente clic lo voy a hacer con el pincel más grande. Ahí, muy bien. Y fijaros pues el efecto que tenemos. Es mejor que pintar con ese pincel suave y ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el barco. Volvemos a seleccionar ese pincel.
el de la nube. Lo hacemos un poquito más pequeño y sobre todo pues los bordes con color negro, no con gris. Pues un par de clics allí. Si queréis suavizar un poquito esta máscara de capa, lo que podéis hacer es, voy a hacer zoom, quizás no lo podáis hacer todos dependiendo de la versión de Photoshop que tengáis, es hacer doble clic aquí y utilizar la opción de desvanecer para suavizar eso. Pero al hacerlo perdemos un poco de volumen, un poco de definición, pero bueno, unos cuantos píxeles, un par de píxeles puede ir bien. Y fijaros cómo nos queda. Pues bien, a partir de ahora simplemente pues hacer algunos ajustes. El efecto prácticamente ya está. Vamos a hacer los ajustes para obtener este efecto de iluminación. Para la Estatua de Libertad vamos a abrir los estilos de capa y os voy a dar los valores que tengo. Tengo dos sombras interiores. Bueno, pero aquí no, en la otra, aquí. Tengo dos sombras interiores. Una que es esta, con el modo superponer, y el color que tengo es el D8 C7, bueno, el que veis aquí, lo podéis copiar. Y tengo el modo superponer, opacidad al 43%, distancia 29 y tamaño 43. Y fijaros cómo me añade ese toque de luz. Porque en la capa del fondo la luz viene desde la izquierda y quise que esto pues esté hacia la izquierda. Luego tengo otra capa de sombra interior. Si tienes una versión más antigua de Photoshop no podrás poner varias sombras interiores, pero en fin, podéis convertir este efecto en una capa haciendo clic con el botón derecho aquí, luego volver y activar otra vez la sombra interior y utilizar estos otros ajustes, modo de fusión multiplicar. El color es el 847A6E y distancia 47 y tamaño 59. De todas formas, en el PSD lo podéis ver los ajustes que he creado. También luego puse una capa de curvas encima y la clipé, la convertí en una máscara de recorte, ¿vale? La recorté. Y los valores que tengo, pues os voy a dar, son 3 puntos, uno aquí con entrada 43 y salida 54, otro punto aquí, entrada 129 y salida 190, y otro punto con 200 de entrada y salida 238. Por tanto conseguí este efecto, pero lo puse en luminosidad, en modo luminosidad para que no me afecte el color. Si está demasiado colorido, con control U seleccionando la capa, control U, porque dado que es un objeto inteligente, esto me funcionará, y si no, pues será de forma destructiva, pero no pasa nada. Y bajas un poquito la saturación, más o menos a menos 40 y pico. Quizás es demasiado, pero en fin. Y luego, para el barco, pues lo mismo. Aquí hice un poco... bueno, no lo voy a convertir en objeto inteligente, voy a añadir una capa de tono y saturación como máscara de recorte para afectar solamente al barco y no al resto de las capas. Y aquí modifiqué un poco los rojos porque la camisa del señor me pareció demasiado saturada y bajé un poco la saturación y quizás el tono un poco algo así, un poco más hacia el amarillo un poco, bueno, algo así, fijaros, antes y después. Estaba demasiado saturado para mi gusto. Luego otra capa máscara de recorte y con un pincel suave he oscurecido un poquito una parte, la espalda del señor, por así decirlo. Mostraré ese color así. Lo pondremos en multiplicar y voy a hacer un poco de zoom para verlo mejor. Ahí. Vale, es incluso demasiado fuerte porque no tengo activada la opacidad ni la transferencia ni nada, pero bueno, oscurecer un poquito la espalda del señor y luego pues la luz general con una capa nueva en modo trama, un par de clics allí y aquí también y algo así. Fijaros, un poco de luz y ya está. Y luego si queréis pues unos ajustes generales, una consulta de colores quizás, no sé, quizás este de aquí. Podéis utilizar cualquiera y bajar un poco la opacidad. Luego, yo que sé, un mapa de degradado
y utilizar, no sé, quizás este de aquí, que es más colorido, y lo ponemos al 5% o algo así. Y pues conseguís este efecto de aquí. Este es demasiado fuerte. Y bueno, pues así es como he creado este efecto. Aquí me ha quedado mejor porque estuve un poco más tiempo, me quedó más realista. Podéis echar un vistazo a este archivo PSD y ver cómo lo he hecho. Pero bueno, esto es todo. Así es como he hecho esta manipulación muy sencilla. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún problema podéis dejar un comentario, intentaré contestar. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Chao.